Directamente desde la Iglesia Puerta de Sion, Iglesia Evangélica Cristiana y Misionera, con los pastores Enrique y Norma de Victoriano, con el programa Edificándonos con la Palabra de Dios, la Biblia, hoy sobre el tema Josué. Palabra clave de Josué, conquistando y poseer. Versos claves, Josué capítulo 1, versículos 5 al 9 y capítulo 22. Nadie podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad a la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Josué capítulo 22, verso 5. Solamente que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento y la ley que Moisés, siervo de Jehová, os ordenó, que améis a Jehová vuestro Dios y andéis en todos sus caminos, que guardéis sus mandamientos y le sigáis a él y le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. Frase clave. Escogeos hoy a quien sirváis. Josué capítulo 24, verso 15. Capítulos claves. Capítulos 23 y capítulo 24. Tema principal de Josué. El mensaje principal de Josué es la fidelidad de Dios en guardar sus promesas. Esto se ve en el cumplimiento de la promesa divina que Dios hizo a Abraham concerniente a la posesión de la tierra prometida que Dios había prometido a sus descendientes. Génesis capítulo 12, verso 7. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. El libro de Josué. El libro de Josué es llamado conforme a su autor. Josué fue el sucesor de Moisés después de su muerte. Él fue el que dirigió al pueblo de Israel para entrar en la tierra prometida. Se escribió aproximadamente en 1400 a.C. Este libro es un registro de las conquistas y división de Canaán, un periodo de 50 años. En su mayoría, un libro de historia acerca de campañas militares en donde Dios peleó por los judíos, una de las mejores guerras de todos los tiempos. El libro continúa donde Deuteronomio termina. Josué completa lo que Moisés comenzó. Eventos principales. Los espías enviados a Jericó recibidos por Rahab, cruzando el Jordán, invasión de la tierra caída de Jericó, pecado de Acán y derrota en Ahí, Israel en Ebal y Gerasim, la batalla de Bet-Horón, donde el sol se detuvo, división de la tierra, establecimiento de 6 ciudades de refugio y la despedida de Josué y muerte. Grandes lecciones de Josué.
el libro de la ley de Dios leído y registrado. Dios instruyó a Josué acerca de la necesidad de él y el pueblo de guardar y hacer conforme al libro de la ley. Capítulo 1, verso 8. Por lo tanto, cuando ellos vinieron al monte Ebal, Josué obedeció el mandamiento de Moisés acerca de recordar al pueblo que habría bendiciones de obediencia y maldiciones de la desobediencia. Capítulo 8, versículos 30 al 35. Deuteronomio capítulo 27, de los versículos 1 al 26. Dios en él pelea con el pecado. La guerra de Josué para conquistar en contra de los cananitas fue para un propósito noble. Dios peleó por su pueblo, destruyó a las naciones malvadas de Canaán y estableció la nación de Israel, por medio de la cual vino el Mesías para bendecir a todas las naciones. El propósito principal de Dios fue tener un pueblo separado y consagrado a Él para liberarlos de la idolatría y de esta manera preservar la simiente de Abraham para que Cristo pudiera venir. Génesis capítulo 22, verso 18. Gálatas capítulo 3, verso 16. En Josué podemos contemplar a Dios peleando en contra del pecado. Josué capítulo 1, verso 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. Josué capítulo 30 al 35. Entonces Josué edificó un altar a Jehová, Dios de Israel, en el monte Ebal. 31. Moisés siervo de Jehová, le había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedra enteras, sobre las cuales nadie alzó hierro, y ofrecieron sobre él holocausto a Jehová y sacrificaron ofrendas de paz. 32. También escribió allí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel. 33. Y todo Israel con sus ancianos, oficiales y jueces estaban de pie a uno y a otro lado del arca, en presencia de los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, así los extranjeros como los naturales. La mitad de ellos estaban hacia el monte Jerib y la otra mitad hacia el monte de Ebal, de la manera que Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado, antes para que bendijesen primeramente al pueblo de Israel. Después de esto leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. Josué capítulo 8, verso 35. No hubo palabras alguna de todo cuando mandó Moisés que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel y de las mujeres, de los niños y de los extranjeros que moraban entre ellos. Deuteronomio capítulo 27, versos del 1 al 26. Destruyendo a los enemigos tipificó de Israel. Después de muchas oportunidades, Dios castigó y sacó a los cananitas por causa de sus pecados. La copa de su iniquidad por último se llenó. Génesis capítulo 15, verso 16. Dios permitió que Israel fuese vencido por causa de su pecado. Capítulo 7, verso 10 al 13. Dios continuó siendo el enemigo del pecado. Cristo vino para destruir las obras del pecado. Primera de Juan, capítulo 3, verso 8.
Su reino, la Iglesia, no es de este mundo. 2 Corintios capítulo 10, verso 4. Pero pelean una batalla constante contra las acechanzas del diablo. Efesios capítulo 6, versos del 10 al 20. Milagros en Josué. Las obras de Dios registradas en Josué muestran el justo juicio de Dios sobre las naciones malvadas de Canaán y su providencia en cuanto a guardar a su pueblo. El paso del Jordán, capítulo 3, verso 14 al 17. Lograron cruzar el Jordán en tierra seca. La caída de Jericó, capítulo 6. Los muros de Jericó cayeron de manera milagrosa. Esta fue una de las grandes victorias que Dios dio a su pueblo. Esto sucedió aproximadamente en el 1400 a.C., el tiempo de la conquista de Josué. En Gaboa, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras de granizo, capítulo 10, verso 11. El sol se detuvo en Gabaón y la luna en el valle de Ajalón, capítulo 10, verso 12 al 14. El maná cesó el día siguiente que los hijos de Israel comenzaron a comer de los frutos de la tierra que ellos no habían sembrado. Capítulo 5, versos 12. La llave para el éxito espiritual, Josué capítulo 22, verso 5. Cuidarse con diligencia. Cumplir los mandamientos de Dios, amar a Jehová, andar en los caminos de Jehová, guardar sus mandamientos, seguir a Jehová, servir a Jehová con todo el corazón y alma. Referencias en el Nuevo Testamento acerca de este libro. Josué capítulo 11, verso 31. Caída de Jericó, un ejemplo de victoria por la fe después de haber hecho la voluntad de Dios. Capítulo 6, verso 20. Hechos capítulo 11, verso 30. El castigo por el pecado. Josué capítulo 24, versos 19 y 20. Hechos capítulo 7, verso 42. La confianza de que Dios nos ayuda. Josué capítulo 1, versos 5-7. Hechos capítulo 13, verso 5. Notas arqueológicas. La caída de Jericó. El Dr. John Hartman, director de la Escuela Británica de Arqueología en Jerusalén y del Departamento de Antigüedades del Gobierno de Palestina, excavó las ruinas de Jericó en 1929 al 36. Halló evidencias de que la ciudad había sido destruida alrededor del 1400 a.C., lo que coincide con los tiempos de Josué. Muchos detalles de sus descubrimientos confirman de manera notable el relato bíblico. Despedida de Josué. A la edad de 110, Josué dio su último encargo a Israel en uno de los más grandes sermones que encontramos en la Biblia. En este discurso les recuerda que Dios fue el que los sacó de la esclavitud, peleó por ellos, los trajo a la tierra prometida y que todas las promesas que Dios les había prometido se cumplieron sin dejar promesa alguna sin cumplir. Los huesos de José fueron llevados de Egipto hasta Canaán y fueron enterrados en la tierra prometida como él lo había pedido. Génesis capítulo 50, verso 25, Josué capítulo 24, verso 32. Josué, un buen ejemplo a seguir. Josué fue un hombre de valor y convicción. Aunque otros querían apartarse del buen camino, él y su familia perseveraron hasta el fin. En Josué capítulo 24, verso 15, encontramos uno de los textos que ha sido recordado por muchos a través de la historia. En este pasaje Josué dice: «Escogeos hoy a quien sirváis,
pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Esta es la actitud que los líderes del hogar necesitan tener para poder tener el verdadero éxito espiritual.